Bienvenidos a Poser Geek, damas y caballeros, mi nombre es Gerald y bienvenidos una vez más a la retrospectiva de James Bond, donde revisamos todas las películas del agente secreto 007 en preparación a su más nueva película, Sin Tiempo para Morir, la cual se supone que todavía saldrá este noviembre, pero una vez más realmente no sabemos a cómo va este año. En fin, en el último capítulo hablamos de la muy corta carrera de George Lazenby en el papel de James Bond, el cual solo hizo una película del agente secreto y de hecho resulta que es una de las mejores películas de toda la franquicia. Lazenby solo hizo a Bond en una única ocasión y después el legendario Sean Connery regresó para la siguiente película, Los Diamantes Son Para Siempre, la cual es una de las peores películas de la franquicia, no tanto porque sea legítimamente mala, sino porque realmente no es nada interesante en las 2 horas que dura. Pero bueno, esa película fue un gran éxito en taquilla, aún así los productores se habían quedado sin un actor para interpretar a James Bond. Afortunadamente lograron encontrarlo en un hombre llamado Roger Moore. Roger Moore es conocido por ser uno de los Bonds que se quedó durante más tiempo en el rol, conocido como el Bond más loco de todos, o más bien el más extravagante, el más exagerado, en fin. Y bueno, tenemos muchas películas de las cuales hablar, así que será mejor que empecemos de una vez. Y bueno, sí tenemos el filme de Vive y Deja Morir, el primer filme de Roger Moore como James Bond, y esta película también empieza lo que sería una pequeña tradición durante la época de Moore, esencialmente una película de James Bond poniendo elementos de otro género de películas que era popular en su época. En este caso, Vive y Deja Morir toma unos cuantos elementos de las películas del género Blaxploitation, películas con actores principalmente africanoamericanos y con historias un tanto más urbanas, no realmente tan exageradas, y por lo tanto esta película de James Bond también es un poco más rebajada en comparación a las demás. Aquí no tenemos a un gran magnate que está tratando de conquistar el mundo o algo así, simplemente es alguien que está vendiendo drogas por aquí y por allá, lo cual también lo convierte en uno de los villanos más aburridos de toda la historia de la franquicia, pero al menos sí trata de asimilarse al género. Pero en fin, esta película sí no tendrá muchas escenas de acción tan alocadas, muchas de ellas son bastante estándar, algo que no esperarías de la franquicia de Bond. De la franquicia tú esperas escenas de acción más alocadas, un poco más complicadas de hacer, pero que de igual manera capturan esa sensación de peligro que muchos adoran de estas películas, pero aquí realmente no. Son persecuciones bastante estándar, unos cuantos disparos por aquí y por allá, como se han visto en otras películas, pero bueno, sí tenemos al menos una secuencia de acción que definitivamente resalta sobre las demás, y en este caso es una secuencia que sucede en estos botes y en estos lagos. Es fácilmente la mejor escena de toda la película. Desafortunadamente también, juntado con uno de los peores elementos de la película, el Sargento Pepper. Este personaje está aquí para ser, digamos, el personaje de comedia más increíble de los 70s, excepto que obviamente es un personaje bastante molesto y realmente a nadie le agrada, y aún así al director le agradó, y eso era suficiente para ponerlo en esta película y en la siguiente. Sí, fácilmente arruina muchos de los mejores momentos de esa secuencia de acción, porque ahí es donde sale este personaje. Bueno, es la muerte de la comedia, pero al menos no está en toda la película. En general realmente no hay mucho que decir acerca de Vive y Deja Morir. Realmente es una película bastante estándar, no es esencialmente algo tan especial, no tiene momentos tan increíbles o memorables. Roger Moore, por ejemplo, él hace un gran trabajo siendo James Bond, aunque obviamente a los críticos eso no les importó, solo querían a Sean Connery. Sean Connery, no puede haber otro Bond que no sea Sean Connery. Y bueno, tomaría un poco de tiempo para que los críticos de hecho aceptaran que alguien más podría ser James Bond, pero todavía no estábamos ahí. Pero aún así, sí, él hace un gran trabajo como el papel y de hecho da su propio toque. En este caso este es un Bond un poco más relajado, se puede decir, no se toma tan en serio su trabajo y definitivamente trata de disfrutarlo lo más que puede. En general, de hecho, las películas de Roger Moore como Bond se ven como más comédicas, especialmente en comparación al resto de la franquicia. Pero aparte de eso, sí, Vive y Deja Morir es bastante estándar, realmente nada remarcable. Al menos claro que estemos hablando del soundtrack. La música de esta película es increíble. Esta vez la música está compuesta por George Martin, quien más famoso por ser el productor, el manager de los Beatles o algo así. Y bueno, resulta que también es un gran compositor y lo demuestra en esta película. Su soundtrack es verdaderamente un placer para los oídos. Y claro, tenemos la canción principal de la película, cantada por Paul McCartney y Wings, Live and Let Die. Estoy seguro que muchos han escuchado esta canción sin haber visto esta película. Y es porque, bueno, legítimamente es una buena canción. Y muchos la han usado por ser una buena canción. Definitivamente una de las mejores canciones de toda la franquicia, así que si van a sacar cualquier cosa de esta película, definitivamente debería ser el soundtrack, al menos eso sí es remarcable. Y Roger Moore todavía tenía contrato para hacer otras 2 películas más de James Bond, y entonces la siguiente se hizo rápidamente y tenemos El hombre con el revólver de oro.
Esta película muchos la llaman una de las peores películas de James Bond por detalles tales como un villano que es superior a James Bond en todo sentido, una historia que no tiene tantas secuencias de acción, aunque eso ya era un problema en películas anteriores, pero ok. Los gadgets que James Bond usualmente usa en sus películas, en este caso están completamente ausentes por ninguna razón, una música realmente nada remarcable y en general simplemente una historia que realmente no tiene mucho potencial. Y bueno, sí, algunos de estos elementos puedo decir que definitivamente son parte de esta película, pero realmente no lo sé. Yo siento que esta película sí no será de las mejores de James Bond, pero se me hace un poco mejor a la anterior. No lo sé, la encuentro más disfrutable. Quizás sea por el hecho de que yo pienso que el villano Scaramanga de hecho es bastante bueno. Está interpretado por Christopher Lee, es decir, Christopher Lee es un villano bastante inteligente, incluso a veces más inteligente que James Bond. Y no es como si James Bond aquí fuera increíblemente incompetente o algo así. No, todavía es un agente que sí tiene habilidades especiales y todo eso, pero incluso ahí este villano a veces logra superarlo en este filme. Y eso de hecho se me hizo la marca de un buen villano. De hecho, ¿no es eso generalmente la marca de un buen villano moderno? Uno que supera al héroe en sí. Bueno, supongo que entonces en la época no estaban listos para esa clase de villano, pero aún así siento que cada escena que tiene que ver con James Bond y con Scaramanga definitivamente se convierte en una muy buena película. Desafortunadamente la mayoría de la película realmente no se trata de ellos. No se trata de esta crisis de energía o algo así. Y eso sí es bastante aburrido. Lleva unas secuencias que no son tan interesantes. Y bueno, sí, no tendrá tantos gadgets como otras películas de Bond. Pero en general yo realmente no recuerdo mucho los gadgets en estas películas. Así que por mí realmente no se notó su ausencia. Y sí, la música no será tan buena como en la película anterior. Pero todavía siento que es un buen trabajo. John Barry vuelve para hacer la música. Siento que hizo un buen trabajo aquí. Aunque incluso él dice que no ha sido un gran fanático de lo que se realizó. E incluso el tema principal, The Man with the Golden Gun, a mí se me hace una buena canción, no lo sé, muchos dicen que es una canción ridícula y que realmente no tiene sentido las letras, pero realmente no lo sé, así han sido todas las canciones de James Bond hasta ahora, no veo por qué hasta ahora ese es un problema. Pero en fin, sí, mucha gente todavía ve esta como una de las peores películas de Bond, o al menos una de las más mediocres de toda la franquicia. Y todavía fue un éxito en taquilla, pero aún así no fue tan exitosa como la película anterior y como otras películas que se habían hecho antes. Y también de aquí empezamos a tener unos cuantos problemas en cuanto a los derechos de la franquicia, porque bueno, estas películas eran producidas generalmente por dos personas, Albert R. Broccoli, el cual se quedó durante la gran mayoría de la franquicia, y también teníamos a Harry Saltzman, el cual tuvo unos problemas financieros y tuvo que vender su parte de los derechos de James Bond para poder pagar algunas de estas deudas. Y bueno, esos derechos eventualmente llevarían a la película de Nunca digas nunca jamás. Y ya hablamos de esa película en el episodio dedicado a Sean Connery, pero sí, esa fue una de las películas no hechas por la misma compañía que usualmente hacía todas las de Bond. Y también resultó que durante 4 años no se hicieran otras películas de James Bond, y aún así cuando pudieron volver a hacerlas no podían usar elementos que estuvieran en la novela de Thunderball, es decir, no podían usar a la organización Spectre y a ninguno de los personajes que involucre esa organización. Por eso ya no son mencionados en las películas de James Bond hasta muchísimo más adelante, cuando la franquicia fue reiniciada. Pero bueno, después de al menos resolver en parte esos problemas con los derechos, pudimos una vez más tener una película de James Bond en 1977, la tercera película con el actor Roger Moore, y ese fue el llamado gran clásico El espía que me amó. Este filme seguramente han escuchado de él y definitivamente es una buena razón del por qué esta es tan hablada en cuanto a las películas de James Bond. Simple y sencillamente es una buena película de James Bond y definitivamente la mejor que el actor Roger Moore hizo en toda su carrera como Bond. Tiene todos los buenos elementos que esperas de una película de Bond, por ejemplo las secuencias de acción que ahora una vez más son más complicadas, requieren de muchísima más coreografía, son gigantescas, usan muchos efectos especiales, la razón por la que la gente se enamoró de esta franquicia. Bueno, una de las muchas razones, pero definitivamente al menos eso está de vuelta. Tenemos unos villanos con metas ridículas, pero que aún así esas metas tan ridículas son parte también del encanto, aunque en sí el villano de esta película no es muy interesante, es simplemente un anciano que quiere que todos vivan en Atlantis o algo parecido a Atlantis o algo así, pero al menos tenemos también al villano Jaws, este gigante de 2 metros y más, con estos dientes que son capaces de perforar absolutamente todo. Tenemos incluso a una chica Bond que de hecho es memorable. Aquí tenemos a esta gente que trabaja para la Unión Soviética y eventualmente de hecho tiene que hacer equipo con James Bond para detener a este mal más grande entre ellos. Y es un personaje interesante y resulta que tiene al menos una conexión emocional con Bond, de la cual se enteran más adelante. Y es un personaje que definitivamente es muy competente. Claro, eventualmente al final de la película simplemente se convierte en otra dama para que James Bond la salve, pero al menos durante la mayoría de la película sí fue un personaje de verdad y no simplemente algo para que la película en sí se viera más atractiva o algo así. Tiene un clímax bastante memorable, otros momentos bastante memorables en sí, en fin, es simplemente una muy buena película de Bond y bastante recomendable. Definitivamente de las películas que hemos hablado en este video, esta es la primera que definitivamente recomiendo como
una esencial de la franquicia de Bond si solo quieres ver las mejores películas. Y bueno, también puedo decir que el soundtrack en sí realmente no me gustó mucho en esta película. Tenemos a otro compositor, no recuerdo su nombre ahora en este momento, pero digamos que trató de hacer toda la música muchísimo más disco, porque eran los 70, ¿sabrán? Sí, definitivamente son los 70, es música disco y realmente no queda mucho para una película de acción. De hecho, no queda en absoluto. Y también algo que me desespera, aunque sea solo un poco, es cómo esta película empieza. Como sabemos, casi todas las películas de James Bond empiezan con esta secuencia en el que vemos a James Bond desde la mira del cañón de una pistola. Es un inicio bastante clásico y generalmente siempre empieza con esta música. De mis maneras favoritas de empezar una película, algo inmediatamente emocionante, te hace ver que la película que estás a punto de ver será divertida y será bastante emocionante. No siempre cumple esa promesa, pero vaya manera tan interesante de empezar una película. Desafortunadamente esta película decide romper las reglas y en su lugar empieza con esta música. Vamos, hablan en serio, empiezan justo después de la parte emocionante de la canción y todavía en esa versión disco. Vamos, esta es la película más emocionante de la carrera de Roger Moore como James Bond y decidieron empezarla de una manera no tan emocionante. Es decir, sí es un detalle bastante mínimo y quizás realmente solo a mí me importa eso, pero aún así, no lo sé, es un poco molesto. En fin, al menos no hacen esto en las siguientes películas, tendríamos que esperar hasta la carrera de cierto otro actor como James Bond para que eso volviera a suceder, pero al menos esta fue la única ocasión. Y aún así, como dije en general, la película es bastante buena, una de las mejores de la franquicia, así que realmente no es un gran detalle. Y bueno, este gran clásico de Bond también tuvo muy buenos resultados en taquilla e incluso en la crítica. Vaya, esta película fue tan buena que incluso los críticos ya no usaron su tarjeta de no es Sean Connery, así que por lo tanto no es bueno. No, de hecho dijeron, ¿saben qué? Este tipo, Roger Moore, muy buen Bond. Así que bien, Roger Moore ya había completado su contrato de 3 películas y por lo tanto, a partir de la siguiente película, tuvieron que negociar su contrato en base de película en película. Mientras al mismo tiempo los productores, mientras tanto, en lo que Moore se decidía si iba a volver o no, irían buscando a otros actores para tratar de reemplazarlo como James Bond. Pero bueno, pasemos entonces a la película que siguió después de El espía que me amó, Solo para tus ojos. Oh, esperen, es cierto, esa no fue la película que siguió después de esa. Aunque ese era el plan original, por supuesto. No. Pero verán, los planes cambiaron debido a que, bueno, El espía que me amó salió en 1977. ¿Y saben qué otra cosa salió en 1977 en los cines? Fue algo que cambió, digamos, todo para siempre. Fue algo increíble, algo asombroso, algo absolutamente épico.